Estamos. Bueno, tengan todos y cada uno muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a tocar lo que son los elementos referidos a las ventajas de los sistemas de NTPD o normas de tiempo predeterminadas. Entre estas ventajas, más que todo comparadas en función de lo que vimos anteriormente respecto al estudio de tiempos con cronómetro, podríamos ver que atribuye a cada movimiento un tiempo dado independientemente del lugar donde se efectúe el movimiento. Mientras que en el estudio de tiempos expuesto anteriormente, lo que se cronometra no es un movimiento, sino más bien una secuencia de movimientos que juntos componen a una operación. Ahora bien, la fijación de tiempos por observación y valoración directa puede llevar a unos resultados contradictorios en función de que también nosotros manejemos lo que son los elementos que ahí se consideran. Ahora bien, esta fijación de observaciones y valoración directa puede llevar a esos resultados contradictorios que los sistemas de tiempos predeterminados prescinden de la valoración directa, es decir, que permiten establecer tiempos tipo que son más coherentes o son considerados más coherentes. Bueno, dado que los tiempos tipo de las diversas operaciones pueden hallarse en tablas de tiempo tipo, el que corresponde a una operación dada puede establecerse incluso antes de que se inicie la producción y a menudo cuando el proceso todavía se encuentra en su fase de concepción también se puede hacer. Realmente es una de las mayores ventajas de estos sistemas que permiten al especialista en el estudio de trabajo modificar la disposición y el diseño del lugar de trabajo. Debido a que, como si ustedes se fijan, se sabe ya o ya se tiene previamente establecido lo que son los valores que han de considerarse ahí según las tablas que ahí se modelan. Entonces se puede ver si las distancias dentro de los puestos de trabajo son las adecuadas en función del alcance que van a tener, porque ya están determinados estos para poder aminorar o realmente cambiar esa situación que por ahí se pudiera presentar. Ahora bien, también permite calcular incluso antes de iniciar la operación el costo probable de la producción, lo que evidentemente resulta muy útil para establecer presupuestos o alguna oferta de licitación. Como si se fijan, si yo tengo por normas de tiempo predeterminados un proceso el cual se efectúa para una operación y lo tengo establecido, entonces puedo sacar la cantidad de elementos que se pudieran producir. Por lo tanto, puedo saber cuál es la capacidad instalada que pudiera tener y si hay alguna maquinaria la cual pudiera acelerarme o incrementarme esta productividad en función de lo que son las limitantes de las operaciones manuales que nosotros desarrollamos. Ahora bien, estos sistemas no son demasiado difíciles de aplicar y en comparación con otros métodos pueden ahorrar horas de trabajo cuando se determinan los tiempos tipo de ciertas operaciones. Son también particularmente útiles para los ciclos repetitivos de tiempos muy breves, cuando tenemos grandes volúmenes de elementos a procesar. Por ejemplo, las operaciones de montaje en la industria electrónica y acá en El Salvador, que se conoce más en las textiles de alto volumen de producción. Ahí es donde más se utilizan porque son una gran cantidad de elementos los que se están produciendo, por lo tanto lo que resulta es que hacen la subdivisión de los trabajos de manera muy corta. Entonces solamente interesa verificar cómo es que se pueden mejorar para cada uno de los puestos de trabajo según las operaciones que vayan desempeñando para generar, y la cantidad de elementos que se ven por cada uno de estos puestos de trabajo es bastante elevado. Es decir, ustedes van a ver que los movimientos son bastante rápidos en función de lo que desean desempeñar ahí. Ahora bien, vamos a ver la clasificación de los movimientos. Se dice que se dan indicaciones sobre los ciclos de trabajo manual expresando la información en función de movimientos humanos básicos. Ahora bien, estos criterios para clasificar dichos movimientos difieren muchas veces. En términos generales, hay dos grupos, unos que son para clasificación ligada al objeto y otros para clasificación ligada al comportamiento. La clasificación ligada al objeto es la que se utiliza en la mayoría de estos sistemas, entre ellos el de factor de trabajo, el tiempo de movimientos y el MTM1. Virtualmente en todos los sistemas de datos relacionados con los principales grupos ocupacionales o concebidos expresamente para una fábrica, que es lo que nosotros tendríamos por acá. Ahora bien, veamos, en esos sistemas basados en el objeto, es posible que se señalen características
de la pieza. Por ejemplo, asir o tomar un objeto que tiene 6 por 6 por 6 milímetros, si se vean, es un elemento sumamente pequeño. Entonces, si es pequeño, quiere decir que a nosotros vamos a tener que tener más cuidado al momento de sujetarlo, incluso hasta para el momento de llegar a alcanzarlo. O la naturaleza de las condiciones ambientales, por ejemplo, estirar el brazo hacia un objeto entreverado con otro, es decir, cuando tenemos varios elementos que son similares y nos toca que seleccionar entre alguno de esos que tenemos ahí. ¿Por qué hace alusión a esto? Porque si se fijan, va a requerir mayor atención de nuestra parte para no agarrar un elemento que sea el inadecuado. Entonces, esos son factores que consideran por ahí. Luego me dice por acá, o estirar el brazo hacia un objeto chato colocado sobre una superficie plana. ¿A qué se refiere con esto? Que si se fijan, si la superficie es plana, lo que sucede es con la forma en la cual yo voy a agarrar eso. Tengo que buscar una arista adecuada para poderlo sujetar. A pesar de todo, esta clasificación no está totalmente ligada al objeto, puesto que los movimientos como soltar o desmontar se definen en función del comportamiento que ahí se tenga. Ahora veamos los sistemas ligados al comportamiento. Los movimientos se clasifican según la impresión visual que causan al observador. Por ejemplo, el movimiento de la mano vacía que recoge una distancia de 5 a 15 centímetros, seguido de un gesto para agarrar de nuevo o asir, cerrando simplemente los dedos, corresponde al movimiento de recoger que va en el sistema MTM2. Acá lo que les acabo de mencionar es una serie de micromovimientos de las manos para efectuar una operación. Más sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en el anterior hacía alusión al hecho simplemente de alcanzar, que era asir. Entonces, en esos sistemas MTM1 no ocupan un conjunto de micromovimientos, sino que solamente uno. Más en los otros sistemas ocupan ya lo que es la unión de varios micromovimientos para expresar lo que ahí sucede. Ahora bien, vamos a ver los tipos de control que tenemos en la aplicación del MTM. Los movimientos caen bajo dos tipos principales de control, uno que es el control de proceso y otro el control humano. Solamente los movimientos en principio que están bajo el control humano son medidos por MTM, y aquí se trata del control de movimientos no limitados o acelerados por algún tipo de proceso. Vamos a ver por acá. Entonces tenemos por acá. Si se fijan, los de control de procesos son aquellos que dependen realmente de lo que es el trabajo operacional de la máquina de manera automatizada. Ahora vamos a ver esos niveles de control. Me dice, el control bajo va a ser o tiene las características de que se hace bajo una opción automática poco más que una respuesta aprendida de algo que hago muchas veces. Hay un control motor mínimo, es decir, no necesita demasiada concentración para poderlo desarrollar. Puede tener falta de coordinación manual ocular, es decir, sé que va a estar en el mismo lugar y por lo tanto no necesito estar seleccionando como en aquellos que veíamos anteriormente, el ejemplo que les había puesto por ahí. Y confianza en los sentidos subconscientes y sinestésicos del tacto, es decir, se deja guiar más bien por el hecho de que ya sé dónde está, qué es lo que necesito y posiblemente tengo ya varios de esos elementos y los sujeto. No necesito distraer ni mover la cabeza para muchas veces hacer eso, sino que simplemente con el movimiento de los ojos dirijo, recojo y hago la operación que me corresponda. No se requiere la atención visual, si se fijan por ahí, del operador cuando se ejecuta un movimiento con un control bajo. Por lo general agarra y hasta ahí nada más. Ahora vamos a ver con el control mediano. Estas características son, tiene un grado moderado de exactitud en la determinación del movimiento, es decir, las distancias a las cuales se va a desplazar y desde dónde va a sujetar van a ser casi siempre las mismas. La coordinación manual ocular durante el principio del movimiento no se requiere para terminar el movimiento. Es decir, cuando voy a agarrar algo, sí tengo que volver a ver para ver dónde estaba, agarrarlo y colocarlo en otro puesto. Pero si se fijan, ahí me dice que no tengo necesidad de estar pendiente de a dónde lo voy a colocar, sino que de dónde lo voy a agarrar al principio. Generalmente no son necesarios tanto el control mental consciente como el control ocular. Se requerirá visión en algún movimiento anterior o durante el movimiento, pero no para terminar el movimiento, porque la mano solo necesita que sea ubicada aproximadamente y luego soltar. Ahora en el control alto, las características que tiene este son que tiene exactitud en el movimiento de terminación. Fíjense bien, cuando hago estas clasificaciones puedo decirles que muchas veces nosotros tenemos
trabajos de alta precisión, por ejemplo en joyería. En joyería, si ustedes se fijan, son piezas tan pequeñas que necesita estar bien concentrado para desarrollar cada uno de ellos. Hay otros trabajos que son menos precisos o no necesitan de tanta atención. Imagínense que si venimos nosotros y agarramos una pieza que tiene que encajar en algún lugar, pues entonces ahí sabemos que vamos a tener alta precisión porque necesitamos que realmente coincida con el elemento en donde va a entrar esto. Vale, nos dice luego, necesitamos una coordinación manual ocular sin distracciones, es decir, un control visual de determinación, porque no me puedo distraer en estos de control alto. Por lo general están asociados también con alto riesgo en función de que, por decirles alguna máquina que de repente se opere de manera automática y esté bajando. Si yo no tengo cuidado de dónde agarro, de dónde coloco y la máquina me llega a agarrar lo que es alguna de las extremidades, puedo tener un accidente grave realmente. También se requiere mucha retroinformación sensorial en función de que ya conozco las piezas y necesito verificar que si están entreveradas, como decía yo, o hay muchas en un bulto, por decirles algo, de elementos, tengo que escoger. También tenemos que tener esa dirección mental y ocular consciente cuando el control es alto, es decir, tenemos que estar bien comprometidos y tenemos que estar verificando bastante para no tender a equivocarnos, es decir, se requiere visión al terminar el movimiento y si los ojos se dirigen hacia otro lugar que no sea el destino antes que el movimiento se termine, el movimiento no puede realizarse con éxito. Es decir, si yo vengo y en este tipo de control alto, vengo yo, agarro una pieza, pero no estoy pendiente de a dónde la voy a colocar, posiblemente cuando termino de hacer eso me toca que hacer otro movimiento porque no la coloqué en el lugar que era adecuado y me toca que moverlo. Entonces, esos son micromovimientos que realmente le adhieren tiempo a la operación. Vamos a ver qué son entonces ahora los sistemas MTM1. Los datos del MTM1 son el resultado del análisis realizado por cuadros de películas que se tomaron en diversas áreas de trabajo. Los datos que tomaron de varias filmaciones se clasificaron mediante la técnica del Westinghouse, se tabularon y analizaron para determinar el grado de dificultad causado por las características variables. Por ejemplo, tanto la distancia como el tipo de alcance a efectuar y el tipo de alcanzar. Ahora empiezo con lo que es esa clasificación de los tipos de alcanzar que me hablaba por ahí del control que yo necesito para poder desarrollar esto. Si se fijan, un alcanzar realmente es como que yo tuviese una pieza como esta, la tengo en un lugar, entonces tengo que dirigir mi mano y fíjense, en esto de los MTM1 va a importar lo que hace tanto la mano izquierda como la mano derecha en el lugar de trabajo, porque posiblemente ahí es donde yo voy a desarrollar todo. Entonces, por decirles algo, para alcanzar estas llaves que yo tengo por acá, si estas llaves yo las coloco muy lejos, entonces, ¿qué sucede? Voy a tener mayor dificultad en el hecho de cómo estiro el brazo y la posición en la cual lo voy a tener. Son disposiciones las que nosotros tenemos que revisar para estos casos también. Bueno, me dice, alcanzar es el movimiento manual básico efectuado con el fin predominante de transportar o hacer llegar la mano o los dedos a un destino. Es necesario tratar directamente sobre tres variables al analizar ese movimiento. Es el nivel de control del cual hablamos ahí arriba, que son casos, el tipo de movimiento, es decir, si la mano va o no en movimiento y la distancia que se va a recorrer para alcanzar ese elemento. Luego, si ustedes se fijan, vamos a ver ese nivel de control o los casos que tenemos ahí y vamos a ver los siguientes. Si se fijan, tres elementos son. Entonces, en el primero, en el alcanzar, el caso A, alcanzar el objeto en una posición fija o el objeto en otra mano en la cual el alcanzar, en el cual descansa la otra mano, por decirles algo. En este caso que ustedes ven acá en la primera imagen, lo que pueden observar es lo siguiente. La disposición de la mano. Esta mano, si se fijan, miren la mano izquierda, está agarrando acá, mientras que la mano derecha posiblemente venía de una posición que era esta y tuvo que levantarse desde acá hasta acá para poder sujetar este elemento acá. Entonces, si se fijan para este, se requiere aclarar que el analista debe estudiar los movimientos con base en su comprensión y no siguiendo a ciegas las reglas especificadas de la clasificación. Enseguida se anotan ejemplos de analistas sin comprensión al clasificar esto como un tipo A.
por decirlo, alcanzar un objeto frágil, agudo o flexible, aun cuando esté sostenido en la otra mano. Ese sería un ejemplo de que podría llegar a confundirnos el hecho por las tablas en función de lo que vamos a ver ahí. Y nos dice, un objeto sostenido en la otra mano no debe ser extremadamente pequeño y el puño de coger debe quedar cuando mucho a 8 centímetros de la mano. Es decir, es una distancia bastante corta de la mano que está sosteniendo. Si el objeto está a más de 8 centímetros de la mano, verificar qué tipo de control se requiere. Si se fijaron, nos hablaba ya que era uno bajo, medio o uno alto. Es importante recordar que para clasificar un alcanzar, como es el caso de A, debe ejecutarse con un bajo nivel de control. ¿Ya? Que son, si se vean, elementos que toda la vida van a estar en algún lugar, y yo voy a tratar de, en ese caso con la máquina, tratar de accionarlo de manera sencilla. Tenemos el alcanzar caso B. Es alcanzar un solo objeto en una ubicación que puede variar ligeramente de un ciclo a otro. Y si se fijan, acá tenemos un ejemplo que sería con alguna herramienta. Si ven la disposición del trabajador, aquí tiene diferentes herramientas que no se ve que tengan un puesto específico para detenerlo, sino que realmente él pudiera estar desplazando su mano a diferentes lugares o posicionarla en un lugar diferente cada vez que esté desarrollando alguna operación. Entonces, ese caso B tiene que ver con esto, ¿ya? Que necesitamos un control medio. ¿Por qué? Porque me va a variar lo que es esta posición en la que la tengo. Tengo que poner atención porque tengo que ubicar este elemento para poderlo alcanzar realmente. Y sucede casi siempre. ¿Ya? Revisen acá cómo tiene el puesto de trabajo por acá. O sea, son diferentes elementos los que tiene ahí. Entonces, si se vio, al final sí hay que poner atención para revisar cuál. El tipo C es un alcanzar un objeto mezclado con otros y requiere buscar, así como seleccionar. Este alcanzar un objeto amontonado con otros en un grupo de manera que se deba buscar y seleccionar. Revisen en esta imagen que tengo acá. Aparece un perno, pero hay otros elementos que son clavos y hay otros. ¿Qué sucede en los puestos de trabajo cuando no se requiere un orden? O a veces, muchas veces es con el estudio de métodos que no se ha efectuado de la manera adecuada y por lo tanto hay unos dispositivos que no han estado siendo establecidos para lo que ahí se necesita. Este alcanzar ocurre principalmente cuando se alcanza un pequeño objeto amontonado con otros, como alcanzar una sola tuerca en un grupo de ellas. Vamos a ver, de ahí para allá, permítanme. En un grupo era nada más acá, coma y etcétera. Siempre y cuando los objetos sean razonablemente pequeños. Si los objetos son grandes, como un huevo, un montón de huevos, se utiliza un alcanzar de tipo A o B. Ahí va a depender del analista. Pero si se fijan, porque requiere un control medio y posiblemente, como todos están de lo mismo, no necesita poner tanta atención que se diga. Lo mismo sucede si el alcanzar es en el grupo. Se van a tomar varios y no solo un objeto. ¿Ya? Vamos a ver, eso sería para este caso C. Los objetos amontonados pueden ser idénticos o distintos, pero deben ser fácilmente distinguibles entre sí. Si son diferentes, el alcanzar C no incluye tiempo para andar buscando un objeto, pues este debe verse fácilmente. Y vamos al caso D. El caso D me dice alcanzar un objeto muy pequeño o uno que requiere agarre de precisión. Las características distintivas del movimiento es que tiene un coger preciso o un agarre preciso que debe seguir a este alcanzar, que a menudo se ejecuta cuando el objeto se va a sujetar. Es frágil, filoso, caliente o presenta otros peligros para el operador. Les puse esta imagen porque si ustedes se dan cuenta, en esta operación de costura que tenemos acá, el operario tiene con una mano que sujetar para que esté guiado en función de dónde van a estar las agujas de corte y con la otra mano tiene que estar sujetando el elemento que le va a pasar la costura de igual forma para que no se vaya a arrugar, pero si se fijan, corre un riesgo por acá. Por eso es que necesita la precisión realmente de estar atento en ese alcanzar que tiene ahí, ¿ya? Luego tenemos
lo que es un alcanzar caso E, que es alcanzar un objeto en una posición indefinida para poner la mano en posición para que el balance del cuerpo o para que el siguiente movimiento o fuera de la trayectoria. Este alcance raramente es un movimiento limitante, nunca precede directamente a un coger. Acuérdense, está el coger y está el asir o tomar. Si se fijan, el asir es el movimiento de alcanzar realmente y el tomar o coger es otro, que ya lo vamos a ver. Luego de eso está lo que es el movimiento de mover. O sea, son varios los que se utilizan acá para poder desarrollar lo que sería este análisis. Vamos a ver. Luego nos da por acá lo que son ciertos dos diagramas, los cuales me dicen que si veo lo que es la parte del control, para alcanzar va a ser bajo si son casos A y E. Si se fijan en una posición indefinida, y el primero que decía que era como rutinariamente nosotros lo hacemos. Para los casos de tipo B ya es mediano, pero para el C y el D son altos. Si se recuerdan, uno tiene que ver con el hecho de peligro y el otro me dice que va a estar amontonado entre otros elementos. Ahora bien, primero el analista resume todos los movimientos de la mano derecha y de la mano izquierda que se requieran para realizar el trabajo adecuadamente. Veamos por acá, les muestro lo que es un ejemplo del formato en el cual nosotros vamos a almacenar la información, ¿ya? Que tenemos acá. Para la siguiente clase yo les voy a colocar lo que son los elementos que están ligados a las unidades que ocupa el TM1, que son TMU. TMU son unidades que están asociadas con el tiempo y luego se hace una transformación para pasarlo a minutos. Si se fijan, en este cuadro ustedes pueden ver donde se coloca lo que es el croquis o vista de planta del puesto de trabajo, posiblemente va a llevar el dibujo de la pieza, la operación que se esté analizando, la máquina que efectúa el trabajo, el lugar, quién es el que está desarrollando este análisis y la fecha de ejecución. Entonces aquí se ponen los micromovimientos que tienen que ver con la mano izquierda y a este lado los de la mano derecha. Total me da esto, miren, si se fijan me da la distancia a la cual se van a hacer los recorridos, desplazamientos, movimientos o los agarrar que pudiéramos tener ahí entre estos que tenemos acá. Cada uno va a tener asociado un código, así como lo que es un TMU asociado a este código que vamos a tener acá. Y lo mismo sucede con la mano derecha. Vamos a tener un código para lo que se esté analizando o haciendo con la mano derecha, porque si se fijaron, así como les decía hace un momento, puede que de repente con la mano izquierda yo la tengo fija y no voy a hacer nada, pero como iba a alcanzar la llave, lo hago con la mano derecha. Entonces, ¿qué sucede? Va a haber un alcanzar que tiene un código y dependiendo de la distancia que se vaya a recorrer, así es como se busca en una de las tablitas. No sé si hasta ahorita en la plataforma ya les subí las tablitas de lo que es los elementos para el MTM1, no, todavía no. Creo que hasta la otra semana se lo voy a subir para que lo tengan por ahí. Verifiquemos lo que son unos ejemplos de esto mismo, que de hecho ahora los iba a meter en esta clase, pero no sé por qué motivo, pues no lo incluí. No sé si quieren lo vemos y después hacemos el apartado de que lo incluyo y vuelvo a subir la clase, porque tendría que ver con lo que es lo siguiente. Con lo que es esto que ustedes van a ver acá. Tiene que ver con el hecho de cómo voy a ejecutar esto y allí les traía ejemplos para determinar lo que son los TMU, que es más, estaba viendo que no les metí la información de qué significan los TMU. Permítanme un momento, quiero ver en las otras clases para ver si ya lo tenía incluido. Aquí estaban los movimientos de los que hablábamos, que decíamos por ahí el estirar, o lo que era alcanzar, ¿verdad? El agarrar o asir, el trasladar, colocar. Este trasladar es mover, ¿verdad? Soltar y es movimientos del cuerpo. Teníamos por acá lo que eran los tipos, las tipologías, pero no habíamos puesto lo que era los datos referentes a la cantidad de, o la fracción de tiempo, que si se fijan es de la clase anterior, del martes 20.
Pensé que en esta les había incluido eso del TMU, cuáles eran las unidades que tenían. Quiero ver si no me lo salté por acá arriba, ustedes me dicen. Quiero ver, no, solamente les hago alusión a esto y no les coloqué esa información. Bueno, voy a incluirla en la clase para que ustedes la tengan ahí, porque si se fijan, acá en el formato empiezo con eso, con lo que es el apartado del MTM1, y para eso ya empiezo a meter aquí unidades que son TMU, entonces necesito aclararles cuáles son esos elementos realmente, para que ustedes puedan tenerlo realmente por ahí. Quiero ver si en esta información de acá lo había metido, no creo que no. Vaya, lo voy a insertar y luego se lo voy a colocar por ahí. Ok. Porque ni modo, voy a tener que agarrar el ejemplo hasta la siguiente semana quizás para que ustedes lo puedan ver, porque de hecho ya les había preparado una tablita que tenía referencia a eso también. No sé si hasta este momento tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de tratar. Mi parte No, no, ingeniero. ingeniero. No hay ninguna. Fíjense que yo pensé que ya les había metido lo que eran las tablitas de MTM porque las generé, las preparé y pues desgraciadamente pues se me fue esto de las manos. Les voy a mostrar por acá algo, permítanme. Voy a dejar de Yo mostrar tengo esto una pregunta, ingeniero. y dígame. Con respecto a estas tablitas que estamos ocupando, ¿las vamos a usar todas para el parcial o solamente una parte? Porque la vez pasada vimos otras tablas. Pues mire, ahorita si se fijan lo que nosotros tenemos todavía era lo de el otro elemento de lo que era por cronometraje. Entonces ustedes tengan ahí todas las tablas porque todas las pueden utilizar dependiendo cuál sea el tipo, porque si se fijaron en uno de los ejemplos que les coloqué por ahí, había algo que tenía que ver con lo que era, o algo diferente, que tenía que ver con una mujer, ¿verdad? Que decía que esta mujer pues tenía ciertas posiciones, entonces en las otras tablas no había una clasificación por género, más sin embargo, ahí sí aparecen. Ya, les voy a mostrar ahorita algo, permítanme. Vaya, no sé si alcanzan a ver, esta es la tabla que les preparé y que desgraciadamente no les subí. Ya donde si se fijan, aquí está el estirar el brazo o reach, luego teníamos acá el mover, que cada uno de estos valores numéricos que ven acá son los que se han de utilizar para poder determinar lo que son los TMU que iban a utilizarse. ¿Ya? Voy a ver si les subo esta tabla para que se vayan familiarizando con ella, porque de hecho en estos ejemplos que están acá, si ustedes revisan, aparece por aquí un hecho donde me decía, para determinar el tiempo que se requiere para un desempeño normal de la tarea, los valores no limitantes del movimiento, los del menor TMU no se toman debido a que solo los movimientos con mayor TMU entre los que se efectúa la mano izquierda y la mano derecha, que son movimientos que realmente se hacen de manera simultánea. Y acá les ponían esto, miren. Aquí está lo de los códigos y están los valores. Ahorita en ese enunciado que estaba acá, solo me interesaba que vieran esto, los valores no limitantes, es decir, los de menor TMU. Si yo tengo una comparativa entre la mano izquierda y la mano derecha, entonces ahí tengo que revisar que esa comparativa de la mano izquierda y la mano derecha no me vaya a generar a mí lo que es un conflicto, sino que a la hora, si se fijaron en el formato, aparecía acá, miren. Se fijaron en los encabezados, la distancia, el código, el TMU, tanto para la izquierda y para la derecha. Si revisan en este, dice aplicar presión sobre tiras y en este otro mueve una tira inferior. Pero resulta que en uno, si ustedes se dan cuenta acá, tiene 3.4 TMU y en el otro tiene 17.6. Entonces, si se fijan, al momento de estar desarrollando lo que es el apartado de la asignación en donde está el TMU, este de en medio, lo que me da es el que realmente se considera. ¿Ya? Entonces, entre 3.4 y entre 16 y 17.6 se toma el de 17.6.
que es a lo que me hace alusión acá. ¿Ve? Para determinar el tiempo que se requiere para un desempeño normal de la tarea, los valores no limitantes, es decir, los de menor TMU, no se toman debido a que solo los movimientos con mayor TMU, entre los que efectúa ya sea la mano izquierda o la mano derecha, son los movimientos que efectúan de manera simultánea, es lo que se van a considerar. Es como cuando nosotros hacemos esa operación, si se fijan, de los dos valores que estén ahí, voy a agarrar el que sea más grande. Y así es como va a ir por ahí, cuando vayan a utilizar esto. No sé si quieren ver cómo se utiliza esta tablita desde ya, porque en este caso es un M20BB. Es un mover 20 centímetros. Me vengo aquí a las tablitas que tenemos por acá. Busco la parte de mover. Y en ese de mover tengo que... Vean, aquí va. Este será para estirar. Mover. Dice que es un mover 20. Vamos a ver. Un mover 20BB. Mover 20 de tipo B con 10.5 más un suplemento por peso, o en este caso si la mano ve en movimiento. Entonces 10.5 de acá más 7.1 tendrían que ser 10, 17.6, ¿verdad? Quiero ver cuánto aparece aquí. Tendría que ser 17.6, que es el valor numérico que está acá. Entonces si se fijan, así es como voy a sacar esos valores de TMU que por acá me mencionaban. No sé si les queda claro por ahí. Si se fijan, ese era un M20BB. Si reviso esto, esperemos que me permita esto, pues, escribir acá, ¿verdad? No me va a dejar. Vamos a ver. Si me vengo por acá, mover. No me está dejando. Voy a tener que verlo después. Entonces, vamos a cerrar esto. Bueno, quizás para mostrarlo acá. Un mover 20 llega a B en función del tiempo que va a tener ahí, y la mano también ve en movimiento. Entonces lo que se hace es sumar. Me voy a la clasificación de mover, la distancia que están moviendo, que son 20 centímetros, y se suman 10.5 más 7.5, dándonos ese valor de 17.6 que estaba por acá. Bueno, me voy a quedar hasta acá y pues después les voy a agregar esto y le voy a poner lo de los TMU, porque como les digo, pensé que ya lo había agregado, pero realmente no estaba agregado por ahí. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces, y les voy a subir las tablitas. En función de lo que me decía por acá Joana, no sé si quedó claro por ahí lo de las tablitas, que ahorita si se fija va a utilizar todas las que nosotros ya hemos hecho ejercicio, que más que todo van orientadas a lo que era la toma de tiempos por cronómetro, que es todavía de lo que teníamos por ahí, que habían varios ejemplos, ¿verdad? Y de esto si se fijan hasta lo que lleguemos el lunes. El lunes. Perdón, el martes. Ajá. Sí, Es sí. que las tablas que anteriormente había usado para los ejercicios, por ejemplo, aquella tabla de que se ponía hacia el dedo al azar y después bajaba una casilla y eso sí me acuerdo. Vaya, de Ujú. esas tablas las vamos a usar. Habla de números aleatorios, exacto, que se acuerda que tenía que ver con la parte de muestreo para eso. Que si se recuerda, eso no ha sido evaluado todavía. No, y por eso le estoy preguntando, ajá. Eso me acuerdo que no lo evaluó. Sí, que es para la parte de determinación de los tamaños de muestra, que era la tabla de la Westinghouse, y luego para los momentos en los cuales se van a hacer las observaciones, que era la tabla de números aleatorios. Exacto. Y de ahí para allá las tablitas que me dan para poder sacar los suplementos de descanso, si se recuerda. Yo pensé que al principio me estaba hablando solamente de las tablas de suplementos de descanso. Voy a detener la grabación por acá.